Ya jóvenes, vamos a iniciar el último video de contenido de esta asignatura, donde vamos a revisar índices y optimización de planes de trabajo. Para eso quiero que se fije que yo ya tengo creada una base, que es la base que usted va a encontrar, ¿cierto?, en la actividad número, un segundo, en esta, ¿cierto?, en la 3.4, que es descripción y recursos de aprendizaje, ¿cierto?, donde va a encontrar esta base de datos, ¿cierto?, que es la Coopera, ¿cierto?, crea por la DD Coopera, ¿sí? Esa es la que yo estoy utilizando. Entonces, yo ya la tengo cargada, ¿cierto?, y la tengo lista acá, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es crear una consulta, ¿ya? Para poder explicar un poquito qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a crear una consulta entre cliente y crédito. No, crédito cliente. Acá. Sí, acá hay una unión, ¿cierto? Entonces, ya. Fíjese lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Voy a hacer un select. Vamos a traer los nombres. ¿Sí? Vamos a traer los nombres. Y de acá vamos a traer la fecha en que se pide el crédito y el monto del crédito. ¿Sí? Entonces esto va a ser C de cliente. Y esto va a ser CR de crédito o CC de crédito cliente. ¿Sí? Luego, esto vamos a armarlo, ¿cierto? Yo voy a hacer un from cliente C y lo voy a unir con join crédito cliente CC, ¿cierto? En C número cliente, ¿cierto? Que va a ser igual a CC número cliente, ¿ya? Pero le vamos a poner, ¿cierto?, una restricción, ¿cierto? Esto lo vamos a multiplicar por 1.1, el monto del crédito por 1.1, y ya va a entender por qué. Y yo voy a decir que esto va a ser donde, lo vamos a filtrar para ver dónde este resultado, ¿cierto?, sea mayor que, y aquí vamos a traer, ¿cierto?, una subconsulta que me va a traer el promedio de esto, ¿sí? El promedio del monto crédito. Si yo voy a traer select ADG, el promedio del monto del crédito por 1.1, ¿cierto? From crédito cliente. Bien. Ya, súper, ahí lo tengo. Con esto me basta. Entonces, observe lo siguiente. ¿Qué es lo que yo estoy trayendo acá? Vamos a suponer que esto es una consulta, ¿cierto?, en la que yo quiero refinanciar unos créditos ya, y para eso quiero aumentar los créditos en un 10%, ¿ya? Que eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, acá yo estoy llamando los datos de los clientes cuyos montos de crédito multiplicado por 1.1 son mayores que el promedio, ¿cierto?, de todos los créditos multiplicados 1.1, ¿cierto? Por algún proceso de empresa, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, aquí lo importante es el plan de trabajo, ¿ya? Si usted viene para acá a mirar el plan de trabajo de esta cuestión le va a decir que el plan de trabajo aquí es full, ¿ya? Que es esto que está acá, ¿cierto? Que dice full. ¿Qué significa esto? Cuando la base de datos quiere hacer este cálculo, ¿sí?, del monto del crédito aquí por 1.1 y del monto del crédito acá por 1.1, y en realidad cada vez que quiere escanear una columna para hacer una consulta, lo que hace es recorrer toda la columna con todos sus valores, ¿cierto? Acá, multiplicarlos por 1.1, después acá recorrer toda la columna con todos los valores, ¿cierto? Multiplicarlos por 1.1, sacar el promedio, después acá ordenar esto, ¿cierto? Y ver dónde está el corte, y ¿cierto?, y me devuelve los valores que son mayores al resultado que me está devolviendo esto. Es decir, sí o sí, recorre toda la columna, ¿cierto?, multiplicando los valores por 1.1 y después haciendo los cálculos para poder ver cuáles son mayores que el promedio. Pero vamos a suponer
que justo, ¿cierto? Justo yo ya tengo prehecho ese cálculo con un índice, ¿sí? Entonces, sintaxis, create index, y le voy a poner new index, así se va a llamar, en crédito cliente, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es pescar punto crédito y multiplicarlo por 1.1. Entonces, fíjese aquí, yo tengo un índice, correcto, que ese índice está sobre la tabla crédito cliente y específicamente sobre la columna monto crédito, multiplicando todos los valores por 1.1. Entonces, el motor de base de datos dice, oye, pero yo ya tengo este cálculo hecho en un índice. Por lo tanto, en lugar de hacer este cálculo aquí, al momento de resolver la consulta, me sale más rápido ir a buscar el resultado de ese valor en este índice que ya está hecho y en base a ese índice armar la consulta. Entonces, el objetivo, ¿cierto? El resultado es que cuando yo vengo acá y hago la consulta, ¿cierto? Si usted se fija, ahí está, new index, ¿cierto? Me está haciendo el cálculo de esta consulta ya no en base a recorrer toda la consulta, ¿cierto? Sino que simplemente va a agarrar el índice que ya tiene el cálculo hecho, ¿cierto? Y optimiza la consulta. Ahora, no es llegar y armar índices porque sí, ¿cierto? Los índices hay que planificarlos, tienen que estar cuidadosamente detallados, ¿cierto? O sea, cuidadosamente planificados para no llenar de índices la base de datos, si no vamos a tener tanto índice que al final la base de datos igual no va a estar optimizada, ¿cierto? Entonces, pero este es el objetivo de un índice. Ahora, sintaxis, ¿cierto? Create index para crear índices, drop index con el nombre del índice para borrar un índice. Los índices pueden ser de varios tipos. Este es el índice más básico, ¿cierto? El índice estándar, que es el índice tipo B-tree. Pero también podríamos crear otros tipos de índices, como por ejemplo un índice de tipo único, que simplemente se crea añadiendo unique antes de la palabra index, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí no lo puedo crear, ¿cierto? Porque va a haber llaves duplicadas. Es decir, el resultado de esto, ¿cierto? Me va a dar algunos datos que se están duplicando, ¿cierto? Entonces, precisamente por eso ya no puedo llegar y crear el índice único, ¿cierto? Pero el índice único tiene esa gracia, ¿cierto? Que las filas no se pueden repetir, ¿ya? Eso sobre índices, ¿correcto? Con eso cerramos la asignatura y nos estamos viendo en clase.